¿Alguna vez te has imaginado cómo sería el mundo sin la iglesia primitiva? Antes de Cristo y sus seguidores, el mundo era un lugar de creencias antiguas, rituales misteriosos y un profundo anhelo por algo más. En este escenario, la fe cristiana aún no había sido proclamada, y la idea de una comunidad unida bajo el nombre de Cristo apenas comenzaba a formarse. La religión permeaba cada aspecto de la vida, desde los grandiosos templos de Roma dedicados a los dioses del Olimpo hasta los rituales discretos en los pequeños altares domésticos. La espiritualidad se vivía de forma tangible y cotidiana, pero había una sensación de que faltaba algo, una búsqueda constante de respuestas que las religiones tradicionales no podían ofrecer. El mundo estaba a punto de experimentar una transformación profunda, a punto de ver el surgimiento de la iglesia primitiva, pero antes de eso, el poder y la religión estaban entrelazados de una forma que definía quién eras y qué podías esperar de la vida. El antiguo orden estaba a punto de ser desafiado de una manera que nadie podría prever. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha este momento para hacerlo y explora con nosotros esta fascinante transición del antiguo orden al surgimiento del cristianismo. En el mundo antiguo, varias religiones y cultos predominaban, cada uno con sus características únicas que influían profundamente en la vida de las personas. El politeísmo grecorromano era la principal religión del Imperio Romano y de la Grecia antigua. Este sistema religioso adoraba a múltiples dioses, como Júpiter, Marte y Venus, cada uno con poder sobre diferentes aspectos de la vida, como la guerra, el amor y la agricultura. Estos dioses eran venerados en templos esparcidos por ciudades como Roma, Atenas y otras partes del Mediterráneo. Los sacrificios, festivales y rituales públicos eran comunes, y la religión estaba íntimamente ligada a la vida política. Se creía que la prosperidad del Estado dependía del favor de los dioses, y por eso el culto a estas divinidades era tanto una cuestión de fe personal como un deber cívico. El judaísmo, por su parte, era la religión de los judíos, centrada en la adoración de un único Dios. Esta fe monoteísta se diferenciaba del politeísmo predominante y estaba basada en la Torá, los textos sagrados que guiaban la vida moral, legal y religiosa del pueblo judío. El judaísmo se practicaba principalmente en Judea, una región en la actual Israel y Palestina. Los judíos creían en un Dios trascendente, involucrado directamente en la historia humana, y esperaban la venida de un Mesías que traería redención. La vida religiosa de los judíos estaba marcada por rituales diarios, la observancia de las leyes dietéticas y celebraciones como la Pascua, que conmemoraba la liberación de Egipto. Las religiones mistéricas, como los cultos a Isis, Mitra y Dionisio, eran populares en varias partes del Imperio Romano, especialmente entre las clases más bajas y los soldados. Estos cultos prometían a sus iniciados una conexión personal y secreta con lo divino, ofreciendo esperanza de vida después de la muerte. A diferencia de los cultos públicos, los rituales de las religiones mistéricas se realizaban en secreto, y la iniciación en estos cultos se veía como un camino hacia la iluminación espiritual. Estos cultos mezclaban creencias locales con prácticas religiosas importadas de regiones como Egipto y Persia, reflejando la diversidad cultural del imperio. Estas religiones moldeaban profundamente la vida social y cultural de las civilizaciones. En el Imperio Romano, la religión estaba ligada a la identidad cívica. Participar en los rituales públicos era una forma de expresar lealtad al Estado. Las grandes fiestas religiosas, como las Saturnales, reunían a la comunidad para celebrar y fortalecer los lazos sociales. En Judea, el judaísmo determinaba no solo la vida religiosa, sino también la vida cotidiana, con sus estrictas leyes sobre alimentación, vestimenta y conducta. El sábado, día sagrado de descanso, se observaba con seriedad, moldeando el ritmo semanal de los judíos.
La visión de lo divino antes de la llegada del cristianismo era profundamente diversa y compleja. Los dioses se veían como poderosos, pero con rasgos humanos, capaces de amor, celos y venganza. La relación con lo divino se basaba en el intercambio, sacrificios y ofrendas a cambio de protección y bendiciones. Al mismo tiempo, la búsqueda de respuestas espirituales más profundas llevó al surgimiento de las religiones mistéricas, que ofrecían promesas de salvación personal y una vida después de la muerte. Esta mezcla de tradiciones reflejaba la necesidad humana de entender el mundo y encontrar un propósito, preparando el terreno para la llegada de una nueva visión espiritual que cambiaría la historia para siempre. El Imperio Romano, antes del surgimiento de la Iglesia primitiva, era una de las civilizaciones más poderosas y organizadas del mundo antiguo. Su estructura social, política y económica era una máquina compleja y eficiente que mantenía el control sobre vastos territorios, que se extendían desde el norte de África hasta las Islas Británicas y desde el Oriente Medio hasta la península ibérica. Este imperio no solo dominaba militarmente, sino también culturalmente, difundiendo sus influencias por todo el mundo conocido. La sociedad romana era rígidamente jerarquizada. En la cima estaba el emperador, una figura central que acumulaba poderes casi divinos. El emperador no era solo el líder político, sino también el comandante supremo de las fuerzas armadas y, en muchos casos, el jefe de la religión estatal. Su palabra era ley y se le veía como el garante de la paz y la estabilidad en todo el imperio. Debajo de él estaba el Senado, un cuerpo compuesto por miembros de la aristocracia romana que aconsejaba al emperador y ayudaba a gobernar el vasto territorio. Aunque el poder del Senado disminuyó con el tiempo, todavía desempeñaba un papel importante en la administración y en la legitimación del gobierno imperial. La Pax Romana, o Paz Romana, fue uno de los períodos más destacados de la historia romana, una era de relativa paz y estabilidad que duró aproximadamente 200 años. Durante ese tiempo, las fronteras del imperio estaban protegidas y las guerras internas eran mínimas. Esta estabilidad permitió el florecimiento del comercio, la cultura y la economía. Se construyeron carreteras que conectaban las ciudades del imperio, facilitando la circulación de bienes, personas e ideas. Las ciudades romanas se convirtieron en centros de cultura y administración, y la ciudadanía romana era uno de los mayores privilegios que una persona podía tener, garantizando derechos y protección bajo la ley romana. La ciudadanía romana era un estatus altamente codiciado. No solo proporcionaba derechos legales, sino que también confería prestigio social y acceso a beneficios como la exención de ciertos impuestos y la posibilidad de recurrir directamente al emperador. Ser ciudadano romano significaba pertenecer a una élite que se beneficiaba directamente de la prosperidad y el orden mantenido por el imperio. Sin embargo, la ciudadanía no se distribuía de manera igualitaria. La mayoría de la población, especialmente en las provincias, vivía como plebeyos o esclavos, con derechos limitados. Las ciudades eran el corazón palpitante del imperio. Roma, la capital, era la más grande de todas, con una población que llegaba a cerca de 1 millón de habitantes. La vida urbana era vibrante y diversa, con mercados, baños públicos, teatros y arenas que ofrecían entretenimiento para todos los gustos. El Foro Romano era el centro de la vida pública, donde se realizaban desde discusiones políticas hasta transacciones comerciales. Otras ciudades importantes, como Alejandría, Antioquía y Cartago, también eran centros de comercio y cultura, reflejando la riqueza y la diversidad del imperio. La vida cotidiana en el Imperio Romano variaba enormemente dependiendo de dónde y cómo vivieras. En las áreas urbanas, los ciudadanos podían disfrutar de lujos como agua corriente, baños públicos y mercados llenos de mercancías de todo el imperio.
Las casas de los ricos, llamadas domus, eran verdaderos palacios decorados con mosaicos y esculturas. Por otro lado, los plebeyos y esclavos a menudo vivían en condiciones precarias, en insulae, edificios de apartamentos sobrecargados y propensos a incendios. La vida en el campo, en las villas y granjas, era más simple, pero igualmente dependiente del ritmo de las estaciones y de las cosechas. Las prácticas religiosas en el imperio eran tan diversas como sus poblaciones. Aunque el culto a los dioses romanos era predominante, especialmente en Roma y en las áreas más cercanas, en las provincias más distantes, las tradiciones locales aún eran fuertes. El sincretismo religioso era común, con los romanos adoptando y adaptando frecuentemente a los dioses de las culturas que conquistaban. La religión estaba profundamente entrelazada con la vida pública y política. Rituales, sacrificios y festivales religiosos eran eventos públicos que reforzaban la cohesión social y la lealtad al imperio. El papel de la religión también era fundamental en la legitimación del poder del emperador. Muchos emperadores eran deificados después de la muerte, y en vida algunos eran incluso adorados como divinidades. Este culto imperial ayudaba a unificar el imperio en torno a una figura central, fortaleciendo el control político y social. En el primer siglo, el judaísmo era una fuerza espiritual y cultural poderosa en Judea, una región que estaba bajo el dominio romano, pero que mantenía una identidad religiosa distinta y profundamente arraigada. El judaísmo, con su creencia en un único Dios, contrastaba fuertemente con el politeísmo predominante en casi todo el mundo antiguo. Esta fe monoteísta no solo unía al pueblo judío, sino que también moldeaba su vida cotidiana, sus leyes y sus esperanzas para el futuro. Dentro de este escenario existían varias sectas judías, cada una con su interpretación de la ley y de cómo el pueblo debía vivir en obediencia a Dios. Los fariseos, por ejemplo, eran conocidos por su estricta adhesión a la Torá, la ley escrita, y a la tradición oral que interpretaba esta ley. Creían que la observancia estricta de los mandamientos de Dios era el camino hacia la santidad y la protección divina. Los fariseos eran respetados por el pueblo común por su devoción y su papel de líderes espirituales y sociales. Los saduceos, por otro lado, eran la élite sacerdotal, fuertemente ligados al Templo de Jerusalén, el centro de la adoración judía. Rechazaban la tradición oral de los fariseos y se concentraban en la Torá escrita. Los saduceos eran conservadores, enfocándose en la preservación del status quo y en la cooperación con las autoridades romanas para preservar su posición de poder. Su visión del judaísmo era más restrictiva, enfatizando el ritual del templo y el sacrificio como los pilares de la fe. También estaban los esenios, un grupo más aislado que se retiró al desierto, viviendo en comunidades separadas del resto de la sociedad judía. Practicaban una vida de pureza ritual y espiritual, esperando la llegada del Mesías y creyendo que estaban viviendo en los últimos días antes de la redención. Los esenios rechazaban la corrupción que veían en Jerusalén y en el templo, prefiriendo una vida de devoción austera y comunitaria. En medio de estas sectas, el ambiente religioso en Judea estaba marcado por una profunda expectativa mesiánica. La opresión romana, combinada con el recuerdo de las promesas de Dios al pueblo de Israel, generaba una esperanza creciente de que un Mesías, un líder ungido por Dios, surgiría para liberar al pueblo judío y restaurar el reino de Israel. Esta expectativa no era uniforme. Diferentes grupos tenían visiones distintas de cómo este Mesías se manifestaría. Algunos esperaban un rey guerrero que lideraría una revuelta contra Roma, mientras que otros, como los esenios, esperaban un líder espiritual que traería la purificación y el juicio divino. Esta atmósfera de anticipación mesiánica permeaba la vida cotidiana e influenciaba profundamente las prácticas religiosas.
Las personas participaban en rituales en el templo, seguían las leyes dietéticas y de pureza, y recitaban oraciones que clamaban por la redención y por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Al mismo tiempo, había una creciente insatisfacción con las estructuras religiosas establecidas, vistas por muchos como corruptas o insuficientes para traer la verdadera salvación. El judaísmo del primer siglo, con su rica diversidad de prácticas y creencias, proporcionó el terreno fértil en el cual el cristianismo comenzaría a crecer. Jesús de Nazaret, que se insertó en este contexto como un predicador y maestro, fue visto por sus seguidores como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Su mensaje de amor, perdón y la llegada inminente del reino de Dios resonó profundamente con aquellos que esperaban un cambio radical. Aunque muchos judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, sus enseñanzas atrajeron a un grupo creciente de seguidores que eventualmente se convertirían en los primeros cristianos. Estos primeros cristianos, en su mayoría judíos, continuaron asistiendo al templo y observando las prácticas judías, pero con una nueva comprensión traída por las enseñanzas de Jesús. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se expandía más allá de las fronteras de Judea y se abría a los gentiles, comenzó a diferenciarse más claramente del judaísmo, pero sus raíces judías permanecieron profundas. El impacto del judaísmo en la formación de la iglesia primitiva fue inmenso. Las escrituras judías, que los cristianos llaman Antiguo Testamento, formaron la base del entendimiento cristiano sobre Dios, la creación y la historia de la salvación. La estructura de la comunidad cristiana, con sus líderes espirituales, sus prácticas de oración y adoración y su ética, fue fuertemente influenciada por las tradiciones judías. Incluso la idea de un Mesías, central al cristianismo, es una herencia directa del judaísmo del primer siglo. Tras las conquistas de Alejandro Magno, el mundo antiguo pasó por una transformación profunda y duradera, conocida como helenismo. Este período, que se extendió por siglos, estuvo marcado por la difusión de la cultura griega en vastas regiones que iban desde Egipto hasta Oriente Medio e incluso partes de la India. El impacto del helenismo fue inmenso, alterando para siempre el paisaje cultural, religioso e intelectual de las sociedades que cayeron bajo su influencia. Con la expansión del imperio de Alejandro, la cultura griega no solo se extendió, sino que también se mezcló con las tradiciones locales de las áreas conquistadas. Esta fusión de culturas dio origen al sincretismo religioso, donde las creencias griegas se fundieron con las tradiciones religiosas de los pueblos conquistados. Dioses griegos como Zeus fueron identificados con deidades locales, como el dios egipcio Amón, creando nuevas formas de adoración que combinaban elementos de diferentes religiones. Este sincretismo no solo permitió que el helenismo se arraigara profundamente en las culturas locales, sino que también creó un ambiente de mayor tolerancia e intercambio religioso. La influencia de la filosofía griega durante el período helenístico también fue un factor crucial en la formación del pensamiento religioso de la época. Las escuelas filosóficas griegas, como el estoicismo, el epicureísmo y el platonismo, se extendieron por el mundo helenístico, ofreciendo nuevas formas de pensar sobre la vida, la ética y lo divino. Estas filosofías no se limitaban a la especulación teórica. Influían directamente en la manera en que las personas entendían su relación con los dioses y el universo. El platonismo, por ejemplo, con su idea de un mundo de formas perfectas más allá de lo físico, introdujo conceptos de trascendencia y de una realidad espiritual superior que resonaron profundamente con las tradiciones religiosas de la época. Este ambiente cultural e intelectual, moldeado por el helenismo, fue esencial para la preparación del terreno para la llegada del cristianismo.
La fusión de creencias y la apertura a nuevas ideas permitieron que el cristianismo emergiera en un mundo que ya estaba acostumbrado al intercambio y la evolución de conceptos religiosos. Las ideas filosóficas griegas, particularmente las nociones de un Dios trascendente y de un alma inmortal, encontraron eco en las enseñanzas cristianas, facilitando la aceptación de la nueva fe entre las poblaciones helenizadas. En el mundo antiguo, antes del surgimiento de la Iglesia primitiva, varios movimientos religiosos y filosóficos influyeron profundamente en la visión del mundo de las personas. Entre los más notables estaban el estoicismo, el epicureísmo y el cinismo, cada uno ofreciendo un enfoque distinto sobre cómo vivir y entender la existencia. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio a principios del siglo III a.C., enseñaba que la clave para una vida buena era vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Los estoicos creían que el universo estaba gobernado por una razón divina, el logos, y que la virtud consistía en alinearse con esa razón. Para los estoicos, emociones como el miedo, el deseo y la ira se veían como disturbios que debían ser controlados, ya que desviaban la mente de la racionalidad y la paz interior. La felicidad para ellos no dependía de circunstancias externas, sino de una actitud de aceptación y serenidad ante los eventos de la vida, ya que todo estaba predestinado por el logos. Esta filosofía tuvo gran atractivo entre los romanos, influyendo incluso en emperadores como Marco Aurelio, quien aplicaba los principios estoicos en la administración del imperio y en su vida personal. Por otro lado, el epicureísmo, fundado por Epicuro, ofrecía una visión diferente. Epicuro enseñaba que el propósito de la vida era buscar el placer, pero no de forma hedonista o desordenada. Para los epicúreos, el verdadero placer se encontraba en la ausencia de dolor y en la tranquilidad de la mente, lo que se lograba a través del conocimiento, la amistad y una vida simple. Valoraban la reflexión filosófica como un medio para superar el miedo a los dioses y a la muerte, argumentando que el universo estaba compuesto por átomos en movimiento aleatorio y que el alma no sobrevivía después de la muerte. Así, vivir sin miedo a lo sobrenatural y enfocarse en el presente eran los pilares del epicureísmo. El cinismo, por su parte, rechazaba los valores convencionales de la sociedad, como la riqueza, el poder y la fama, en favor de una vida en armonía con la naturaleza. Los cínicos, siguiendo las enseñanzas de Diógenes de Sinope, vivían de forma ascética, despreciando las normas sociales y buscando la autosuficiencia. Creían que la felicidad no dependía de bienes materiales, sino de la libertad de espíritu e independencia de cualquier cosa externa. Esta filosofía, aunque radical, era una crítica directa a la corrupción y al materialismo de la sociedad de la época. Estos movimientos filosóficos contrastaban de manera notable con las creencias emergentes del cristianismo. Mientras que el estoicismo y el epicureísmo se enfocaban en la razón y en la búsqueda de una vida tranquila mediante el control de las pasiones o la búsqueda del placer, el cristianismo introducía una visión del mundo centrada en la fe, el amor al prójimo y la esperanza de una vida eterna. El cristianismo ofrecía respuestas que iban más allá de las preocupaciones por la felicidad terrenal, prometiendo redención y un nuevo orden moral basado en las enseñanzas de Jesús. La búsqueda por el sentido de la existencia antes de la Iglesia primitiva estaba marcada por estas filosofías de vida que intentaban ofrecer consuelo y orientación en un mundo frecuentemente caótico e impredecible. Cada movimiento, a su manera, procuraba responder a las preguntas fundamentales de la vida. ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué sucede después de la muerte? Mientras que los estoicos enfatizaban la aceptación del destino y el control de las emociones, y los epicúreos buscaban una vida libre de dolor y llena de placeres simples. Los cínicos desafiaban las convenciones sociales en busca de una vida auténtica y despojada.
Estas filosofías, a pesar de sus diferencias, reflejaban un intento común de encontrar significado y estabilidad en un mundo en constante cambio. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, estas visiones comenzaron a ser cuestionadas y en muchos casos sustituidas. El cristianismo trajo una nueva perspectiva basada en la fe en un Dios personal, en la promesa de vida eterna y en la importancia del amor y la compasión. La búsqueda filosófica por el sentido de la vida dio paso a una búsqueda espiritual por la salvación y la comunión con lo divino, transformando para siempre el escenario religioso y filosófico del mundo antiguo. En el mundo antiguo, la religión no era solo una cuestión de creencia personal, sino un elemento central en la vida pública y política. Esta intersección entre fe y poder a menudo resultaba en persecuciones y conflictos religiosos, especialmente cuando las prácticas religiosas se veían como una amenaza al orden establecido. Antes del surgimiento de la Iglesia primitiva, estas tensiones ya estaban presentes en diversas partes del mundo, tanto dentro como fuera del Imperio Romano. Dentro del imperio, la religión oficial era el culto a los dioses romanos, que estaba profundamente entrelazado con la identidad cívica. Adorar a los dioses no era solo un deber espiritual, sino un acto de lealtad al Estado. Cualquier culto que no se alineara con esta práctica o que rechazara el culto imperial se veía con desconfianza y a menudo con hostilidad. La intolerancia religiosa se manifestaba de manera brutal contra aquellos que se negaban a participar en los rituales oficiales, como los judíos, que fueron perseguidos por su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador. Fuera del Imperio Romano, las persecuciones religiosas también eran comunes. En varias civilizaciones, la religión dominante se usaba como un medio de control social y político. Cuando surgían grupos religiosos con creencias que desafiaban la autoridad establecida, a menudo eran suprimidos de forma violenta. En Egipto, por ejemplo, faraones que adoraban a dioses diferentes a los de sus predecesores enfrentaron resistencia y en algunos casos sus templos y seguidores fueron perseguidos. Estas persecuciones eran impulsadas por el miedo de que cultos disidentes pudieran desestabilizar el orden social o debilitar el poder político. Las autoridades veían la uniformidad religiosa como esencial para mantener la paz y la cohesión del Estado. Por lo tanto, cualquier grupo que defendiera creencias divergentes o se negara a participar en los rituales públicos se consideraba herético y se trataba como una amenaza. Este ambiente de represión y conflicto religioso creó un contexto en el que la intolerancia se convirtió en la norma, preparando el terreno para los desafíos que la Iglesia primitiva enfrentaría en sus primeros siglos de existencia. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse, se vio como uno de estos cultos disidentes, desafiando tanto las prácticas religiosas tradicionales como la autoridad del Estado romano. La negativa de los cristianos a adorar a los dioses romanos y a participar en el culto imperial resultó en persecuciones brutales, desde ejecuciones públicas hasta martirios en arenas. Estas persecuciones, sin embargo, no lograron erradicar la fe cristiana. Por el contrario, la resistencia de los cristianos ante el sufrimiento y su firmeza en sus creencias comenzaron a atraer más seguidores. La sangre de los mártires se convirtió, como decía Tertuliano, en la semilla de la Iglesia, y las persecuciones, en lugar de sofocar el cristianismo, terminaron fortaleciendo la fe. La intolerancia religiosa del mundo antiguo, tanto dentro como fuera del Imperio Romano, moldeó la Iglesia primitiva en su fase inicial. Los primeros cristianos se vieron forzados a unirse y a desarrollar una identidad comunitaria fuerte para sobrevivir a las persecuciones. Aprendieron a resistir la presión externa, a organizarse de manera clandestina y a valorar la comunión entre sí como una forma de apoyo mutuo.
Estas experiencias formaron las bases de la Iglesia que, eventualmente, se convertiría en una fuerza espiritual dominante, superando las propias estructuras que antes la perseguían. En el mundo antiguo, el desgaste de las religiones tradicionales generó insatisfacción y una búsqueda de respuestas espirituales más profundas. Esto creó el ambiente perfecto para el surgimiento de nuevos movimientos religiosos como el gnosticismo y los cultos de misterio. El gnosticismo, por ejemplo, proponía que el mundo material era imperfecto, creado por una entidad inferior. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá del mundo físico y que el conocimiento secreto, o gnosis, era el camino para liberar el alma y regresar al reino espiritual perfecto. Los cultos de misterio, como los de Isis, Mitra y Dionisio, ofrecían rituales secretos que prometían a sus iniciados una conexión directa con lo divino y la promesa de vida después de la muerte. A diferencia de los rituales públicos, estos cultos eran más íntimos y personales, respondiendo a la necesidad de una experiencia espiritual más significativa. La insatisfacción con las prácticas tradicionales, vistas como distantes y ritualísticas, llevó a las personas a buscar una conexión más directa con lo divino. Estos nuevos movimientos ofrecían alternativas que abordaban cuestiones espirituales que las religiones tradicionales no lograban responder, preparando el terreno para la aceptación del cristianismo, que también ofrecía una nueva visión espiritual para un mundo en transformación. Al principio, las primeras comunidades cristianas surgieron en un mundo que era mayoritariamente pagano, donde las antiguas religiones y cultos dominaban la vida espiritual y social. Estas comunidades comenzaron a formarse poco después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando sus seguidores se dispersaron, llevando el mensaje del Evangelio a diferentes regiones del Imperio Romano y más allá. El cristianismo, sin embargo, no encontró un ambiente receptivo desde el inicio. Al contrario, fue en medio de la resistencia y la hostilidad que estas primeras comunidades comenzaron a tomar forma. Estas comunidades eran pequeñas, generalmente compuestas por grupos de personas que se reunían en secreto en las casas de otros cristianos. Estas reuniones, conocidas como iglesias domésticas, eran el corazón del cristianismo primitivo. En un ambiente donde los templos paganos eran grandiosos y públicos, las iglesias cristianas eran discretas, reflejando la necesidad de seguridad y el deseo de comunión íntima entre los fieles. En estas casas, los cristianos oraban, estudiaban las Escrituras, cantaban himnos y compartían comidas, incluida la Eucaristía, que recordaba la última cena de Jesús con sus discípulos. La práctica de la fe cristiana estaba marcada por un fuerte énfasis en la comunidad y en la igualdad entre sus miembros. En un mundo donde las divisiones sociales eran profundas, el cristianismo ofrecía una visión radicalmente diferente, donde no había distinción entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres. Todos eran bienvenidos en la comunidad cristiana, y esta inclusión era uno de los principales atractivos para muchos que se sentían marginados por la sociedad romana. La estructura de estas primeras iglesias era simple pero eficaz. No había grandes edificios o jerarquías complejas. En cambio, los líderes de las comunidades, conocidos como presbíteros o obispos, eran elegidos por su fe y sabiduría. Estos líderes eran responsables de enseñar, guiar y cuidar de los miembros de la comunidad, asegurando que el mensaje de Jesús se mantuviera y se transmitiera de forma fiel. Al mismo tiempo, los diáconos desempeñaban un papel importante en la organización práctica de las reuniones y en la asistencia a los necesitados. La reacción del mundo pagano al surgimiento de estas comunidades cristianas fue, en gran parte, de desconfianza y hostilidad. Los cristianos eran frecuentemente mal comprendidos y vistos como una amenaza al orden establecido.
Su negativa a adorar a los dioses romanos y a participar en los rituales públicos se veía como una afrenta al Estado y a la sociedad. En una cultura donde la religión estaba profundamente entrelazada con la identidad cívica, la elección de los cristianos de adorar solo a un Dios y de hacerlo de manera privada se interpretaba como deslealtad al imperio. Esta percepción negativa llevó a persecuciones donde los cristianos fueron acusados de ateísmo, canibalismo, debido a la interpretación errónea de la Eucaristía e incluso de traición. A pesar de estas dificultades, o tal vez a causa de ellas, las comunidades cristianas continuaron creciendo. La fe de los cristianos en medio del sufrimiento y la persecución, y su disposición para ayudar a los pobres y necesitados, incluso aquellos fuera de su comunidad, atrajeron la admiración y la curiosidad de muchos. El crecimiento de las primeras comunidades cristianas fue alimentado tanto por el mensaje de esperanza y salvación que ofrecían como por el ejemplo de vida que los cristianos daban. No solo hablaban del amor de Dios, sino que demostraban ese amor en sus acciones diarias. Esta combinación de fe y práctica conquistó muchos corazones, incluso en un mundo que les era en gran medida hostil. Con el tiempo, el cristianismo comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Judea y de las comunidades judías, alcanzando a gentiles en todas las partes del Imperio Romano. Las iglesias domésticas se multiplicaron y la fe cristiana comenzó a tomar forma como un movimiento que desafiaba el orden social y religioso establecido. Las persecuciones no lograron sofocar la llama de la fe cristiana. Al contrario, fortalecieron la determinación de los creyentes y ayudaron a solidificar la identidad de la comunidad cristiana. Estas primeras comunidades, formadas en medio de la adversidad, sentaron las bases de la iglesia primitiva. La fe simple, pero profunda, que practicaban, la comunión íntima e igualitaria que compartían y el valor con que enfrentaban la oposición fueron fundamentales para la supervivencia y la expansión del cristianismo. En un mundo que parecía estar en su contra, los primeros cristianos encontraron fuerza en la unión y en la fe en un Dios que prometía estar con ellos hasta el final de los tiempos. Y fue esa fe, forjada en la persecución y en la esperanza, la que acabaría por transformar el mundo. El mundo antes de la iglesia primitiva fue un escenario de complejidad cultural, religiosa y filosófica. Las diversas creencias y movimientos que existían en la época, desde el politeísmo grecorromano hasta las sectas judías y los nuevos movimientos religiosos como el gnosticismo, crearon un ambiente fértil para el surgimiento del cristianismo. Las tensiones sociales, la búsqueda de respuestas espirituales más profundas y la insatisfacción con las religiones tradicionales prepararon el terreno para una nueva fe que ofrecía esperanza, salvación y una conexión personal con lo divino. El cristianismo emergió como una respuesta a estas necesidades, moldeado por las influencias y desafíos del mundo antiguo, pero trayendo un mensaje radicalmente nuevo que resonó con las personas de todas las clases y culturas. Este legado del mundo antiguo fue crucial para el desarrollo de la iglesia primitiva, que creció a partir de pequeñas comunidades para convertirse en una fuerza transformadora en la historia. Si encontraste interesante esta reflexión y quieres seguir explorando la historia y el impacto del cristianismo, suscríbete a nuestro canal. Así, no te perderás ningún contenido nuevo y continuarás este viaje con nosotros.